estamos acá, bien, comenzando este primer vivo del año para Tiza y Pizarrón, pero lo vamos a compartir con Leticia de Espacio Lilmod. Ahora ya se van a ir sumando y les cuento que esto hoy es una modalidad diferente, es una entrevista que le vamos a realizar a Beatriz Leibner, que en minutos la vamos a invitar. Había hecho lío para hacerle homenaje, ahora sí, para hacerle homenaje, a ver. Bueno, ahora sí, estaba contándoles que esto es para hacerle homenaje a Bea. Bea siempre dice que tiene una brecha tecnológica, que la tecnología y ella son complicadas. Entonces, esto fue tal cual, sin los lentes, andaba tratando de buscar y me equivoqué de cuenta. Bueno, ahora sí, ya estamos acá en Tiza y Pizarrón y en Espacio Lilmod. Perfecto. A ver si ella tiene ahí, a ver si la voy a invitar de nuevo porque me parece que no, ya está invitada, a ver si logra, ahí se unió Bea y tiene que aceptar la invitación. Bueno, si no le aparece ella me va a escribir y me va a decir, pero a ver, ahí se canceló, ahí se la volví a enviar, todas las cuestiones tecnológicas. Pero bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Ahí se van sumando, ahí llegó Bea. Y vamos a ir. Es al revés, Bea, es al revés. ¿Me escuchan? Llegamos, sí, te escuchamos, estamos todos acá. Perfecto. Buenísimo. Bienvenidas todos. Muchas gracias. Queríamos empezar este año de transmisiones en vivo. Bueno, para Tiza es el primero, para Espacio Lilmod ya viene realizando justamente en marzo una serie de vivos, y en este formato de entrevista a varias puntas. Primero que nada, voy a presentarnos a las entrevistadoras y después a nuestra invitada especial. Aquí vamos a compartir el espacio con Leticia de Espacio Lilmod. Leticia es psicopedagoga, es magíster en educación, trabaja en clínica, asesora instituciones educativas, y bueno, y es una gran compañera de camino en esto. Desde las redes nos hemos cruzado ya desde hace un par de años, y la verdad que está muy bueno encontrar sintonías, ¿no? Encontrar colegas con los que uno tiene sintonía, gente con la que vamos transitando. Bueno, yo digo colegas, pero en realidad yo no soy psicopedagoga, yo trabajo desde otro lugar, pero está bueno esto, ¿no? Justamente desde distintos lugares encontrarnos. Así que bueno, Leti, un gusto compartir este espacio. Ahí llegó también Irene, se van sumando gente conocida por acá. Bueno, y me presento para quienes... Claro, para la gente que viene de tu comunidad, que capaz que no me conoce, mi nombre es María Victoria Seimene, yo soy licenciada en Humanidades, tengo una especialidad en Historia, un diploma en Dislexia, y desde hace 2 años, trabajo en Tiza y Pizarrón, que es un entorno de aprendizaje, es un espacio donde recibimos a todo el que tenga ganas de superarse en su proceso de aprendizaje, de estar acompañado durante todo el año, ¿verdad? E ir creciendo y superando dificultades. Por otro lado, hoy entonces recibimos a Bea Leibner. Beatriz, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte en este espacio. Bueno, voy a confesar que el entorno de aprendizaje es el subtítulo para Tiza y Pizarrón, se lo puso Bea a este espacio. Hace muchos años conversando con ella, justamente surgió ese título. Bueno, Bea es licenciada en diseño industrial,
No estoy segura, ¿ya entregaste el trabajo final de la maestría o estás en camino? Estamos en eso. Estoy haciendo las últimas entrevistas. Bien, para la maestría en educación también. Es docente universitaria en 2 instituciones de nuestro país. Bueno, ha participado de congresos, ponencias, conferencias, trabaja en comunicación, justamente con emprendedoras, asesorando. La verdad, muchísimo trabajo el tuyo, Bea, muchísimo. Bueno, además de que es una gran dibujante, pero esto ella no lo va a contar, y es una belleza lo que hace. Así que, bueno. Sí, la verdad que... Bueno, no, quería simplemente, si puedo, saludar también a personas conocidas que veo que se están sumando, estudiantes, Buenísimo. familia y demás, así que aprovecho este momento y digo, gracias por estar. Buenísimo. Capaz que, Bea, hay una forma de presentarte además de como lo hacía Vi. A ver, me parece que Victoria quedó ahí. ¿Ahí estás? Quedé cortada. Ahí está. Volví. Ahí. No sé qué le pasó a esto, pero se me va. Estás ahí. Espectacular. Estás acá. Ahí volvió a irse un ratito. Bueno, pero ¿qué ibas diciendo, Leticia? Que teníamos un textito ahí para presentarte que me parece que da como el puntapié ideal para empezar ahí la charla. Para Bien. presentarte y contar de quién sos. Pues bueno, vos nos vas a ir introduciendo varias temáticas y bueno, nada, primero que nada eso como decía Vic antes, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por poder brindarte de esta manera, porque sabemos que tanto para las familias de Tiza y Pizarrón como la Espacio Lilmod y la gente que se está uniendo y que después va a ver este vivo, es importante conocer sobre esta temática. Realmente tuvo muchísima más repercusión de la que pensábamos, porque es algo que interesa y que está bueno nada, correr la voz. Creo que no siempre, muchas veces hablamos de algunas temáticas sin poner el foco en las personas que la están viviendo, que saben de qué se está hablando. Entonces hoy con Vic, desde el inicio de pensar esta entrevista fue eso, poner voz donde tiene que estar la voz y bueno, desde ese lugar de nuevo agradecerte estar acá. Así que leo por acá. Desde muy pequeña, las personas que la rodeaban se referían a ella a partir de 2 frases. Si no la gana, la empata, y defensora de las causas perdidas. De defensora de las causas perdidas, muy identificada, me parece que qué linda forma que te identifiquen así. No queda claro si la dislexia forjó su carácter o su carácter le permitió tener un desarrollo académico a pesar de la dislexia. Ya de grande se puso como meta tratar de cambiar el mundo para que sea más justo, buscando en las personas solidaridad, empatía y reflexión. Encontró como estrategia para lograrlo la educación a través de la disciplina del diseño y de la comunicación, tanto en UDE como en la UDELAR. No le gustan ni las etiquetas ni los compartimentos estancos. Prefiere ver la multiplicidad en cada uno y las vinculaciones que pueden generar desde la complejidad. Busca ser cada día lo más poliética que la vida y su reflexión le permitan. Así que, sí. Nada, creo que esta presentación yo no te conozco personalmente, pero por lo que me contaba Vic, te pinta tal cual vos sos, Bea. Bueno, muchas gracias. A mí me encantó el arranque. Me voy a sacar esto porque al final estaba complicando más que otra cosa, creo que se pausaba por eso. Me encantó eso de si no la gana la empata y la defensora de las causas perdidas. Además de que después estuve fondeando en corrientes filosóficas, investigando un poco más, ¿no? Con esto de la poliética y demás, que me encanta y creo que sí, que te define mucho. Así que, pero con esto de desde chica ya pateando el tablero, ¿no? Y sin embargo, en la misma frase prácticamente metiste ahí tu condición como uno de los elementos definitorios también. A favor, en contra, sobrellevándolo. Me parece que acá veníamos a hablar justamente de cómo vivir y convivir y llevar adelante lo que tú
quieras, con tu dislexia, ¿no? Es como muy importante para que esté en el inicio de la definición de tu presentación. ¿Cómo lo Sí, viste sí, vos? Desde niña. bien, ahí va, bien, sí, a ver, me parece importante plantear que eh, tuve por suerte una familia muy comprometida, que se preocupó muchísimo por mi proceso de aprendizaje y que desde que empecé la etapa escolar se daban cuenta de que algo en mí no estaba bien, ¿no? Que había algo malo, y ahí empezó una especie de peregrinaje por un montón de especialistas y nadie daba lo que pasaba conmigo. A ver, estábamos hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, ¿sí? Hoy creo que se ha superado bastante y que hay una conciencia mayor y hay muchísimas más personas preparadas para diagnosticar la dislexia. En aquella época no era tan así, entonces ir con una psicóloga, luego con una psicopedagoga, luego con hacerme un un estudio encefalocraneano para ver mis ondas cerebrales, o sea, era como una búsqueda, ¿no? Y si bien en ningún momento me decían que yo tenía algo malo o que había algo malo conmigo, había un nerviosismo que yo como niña lo absorbía o lo entendía que había algo en mí que no había en el resto de mis compañeras y mis amigos y mi familia. Eso creo que fue algo bastante determinante. Luego tuve la suerte, y realmente la suerte, de que en quinto año de escuela viniese una suplente a tomar el curso que se llama Irma Lazo, que espero que siga siendo maestra porque era una genia, y que fue la persona, una maestra recién recibida, ¿sí? Que fue la persona que fue la primera que dijo lo que tiene Beatriz es que es disléxica, y entonces fue la que orientó a mis padres a llevarme a un centro de reeducación, a que me hicieran un diagnóstico preciso y que finalmente se diera con un diagnóstico. Y eso marcó una segunda etapa que fue mi yo disléxica, es decir, sabiendo qué me estaba pasando. Y lo más curioso es que a partir de mi diagnóstico descubrieron que mi padre es disléxico, que mi abuelo era disléxico, que mi hermano es disortográfico, ¿no? Y esta idea de luego más de grande hablar con mi abuelo, por ejemplo, y mi abuelo confesarme por primera vez, ¿no? Después de muchos años, decirme, bueno, y al final resultó que yo no era el tonto de la familia, sino que lo que me pasaba era que era disléxico y nadie sabía, ¿no? En aquel momento, lo que implicaba, nada, esta condición. Y eso me parece que es como también me marcó muchísimo, encontrar la certeza, ¿no? Pasar de la incertidumbre a la certidumbre fue algo muy importante. Ahí hay un trueno, agradecemos la lluvia. Luego lo siguiente es que empezó como una segunda etapa, cuando pasé del no saber qué me pasaba a saber que era disléxica, que ahí yo ya estaba pasando al liceo, o sea, tuve un primer año, entre quinto y sexto año de escuela, estuve yendo especialmente a cursos de reeducación, y cuando empecé el liceo, que dejé de esos cursos, y que ya tenía como cierto seguimiento por parte de los profes, pero no yendo como a un acompañamiento diario, lo que sucedió fue que utilicé la dislexia como una especie de escudo protector. Todo se debía porque era disléxica. Cada problema que tenía era porque era disléxica. Y era como una especie de comodín que yo tenía, ¿no? Si me va mal es porque soy disléxica y si me va bien es porque soy disléxica. Todo me definía y me protegía. Era como una especie de excusa, ¿sí? Que ponía. Y lo usé bastante, sobre todo en la primera etapa del liceo, hasta que una profe también de literatura me paró una vez el carro y me dijo, bueno, ya sabemos que sos disléxica, o sea, no, ya está, no tenés que usarlo todo el tiempo como una especie de argumento. Y lo cierto es que también me permitió ver eso, ¿no? Decir, bueno, hasta dónde me defino por la dislexia y hasta dónde me defino por otras cualidades o por otras características que también puedo tener. Entonces, esas son como esas tres etapas. Después ya algo que también me parece importante como destacar
es que eso de que a ustedes les llamaba la atención en la personalidad, ¿no? Cuánto me definió la personalidad de la dislexia y cuánto la dislexia me ayudó a superar la condición de disléxica. La verdad es que es una pregunta que todavía me hago, no lo sé, sí, no lo sé, pero sin duda están de la mano, van de la mano. Sí, hay un tema del yo voy a poder con esto no me va a vencer, que se lo atribuyo más a la terquedad, ¿no? A rasgos personales que a la condición. Pero sin duda fueron fundamentales esos rasgos personales para trabajar con la condición. Y ahí también vuelvo un poco a mi entorno, porque en ningún momento se compadecieron de mí. Nadie alrededor mío dijo, ay, pobrecita la disléxica, ay, vamos. O sea, cuando yo usaba esa excusa, no, lo que pasa es que yo soy disléxica, nadie me decía, ay, tenés razón, no, tú no escribas, no, tú no leas, no, tú, porque no vas a poder hacerlo. Sino que al revés, me ponían desafíos, varas muy altas, era como que todo el tiempo me estaban de alguna manera, no digo testeando, pero sí como en ningún momento bajar la guardia porque yo era disléxica, sino todo lo contrario. Bueno, sos disléxica, te vas a tener que esforzar más. Lamento, te tocó en suerte, ¿no? O sea, a otros tendrán otras dificultades y se tendrán que esforzar en otros aspectos de su vida. A ti te tocó apechuguemos y salgamos adelante. Y eso también creo que fue algo positivo, o sea, viéndolo en retrospectiva, ¿no? En ningún momento sentí que me faltaba apoyo, pero el apoyo fue no ponerme tantos almohadones. No sé si me explico. Sí, sí, se entiende perfecto. Sí. Y a ver, me encanta que hayas ahí empezado como contando la historia y cómo llega este término de dislexia a vos. A mí algo que siempre me resultó como difícil y lo conversamos con Vic en la previa, tiene que ver con esto de como ponernos en la cabeza qué es lo que vos sentís, qué es lo que vos te pasa, cuáles son. Entonces un poco cuando jugamos en estos días con las historias, con el conocer, preguntábamos esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los principales obstáculos? ¿Cómo fue ese encuentro tuyo ahí, esos primeros años con el aprendizaje? ¿Qué era, en dónde vos veías que tu familia decía, bueno, hay algo ahí, y por algo hicieron todo este vericueto, pero ¿en dónde vos veías las principales dificultades? ¿Cómo pasa la dislexia por tu cabeza, por tu cuerpo? ¿Qué es lo que se siente, digamos? Bien. Hay un tema con la electroescritura, clarísimo. Digo esto porque hay distintos tipos de dislexia y hay un montón de cosas que pueden pasarle a un disléxico que no le pasan al de al lado. Entonces, a mí yo lo defino como, primero, descubrí con el tiempo que los nervios afectan muchísimo. O sea, que alguien me pida que yo lea en voz alta va a hacer que tenga muchísimas más dificultades para leer que si no me lo piden. O sea, que si yo lo hago naturalmente porque quiero hacerlo, leer en público me pone muy nerviosa, ¿sí? Y lo que me sucede, y que antes me pasaba más y que con el tiempo por suerte fue bajando, es que imagínate que tú estás leyendo, ¿sí? Venís uniendo palabra con palabra y de repente hay una palabra que está escrita en cirílico, ¿sí? O sea, con unos códigos visuales que no forman parte de tu vocabulario, que no forman parte de tu registro. Y de repente te parás y decís, bueno, no tengo la capacidad de decodificar esto. O sea, no lo puedo interpretar, no lo puedo leer, la palabra. Volvés para atrás, porque decís, qué raro, hay como un error de imprenta, ¿no? Alguien puso acá una palabra que ni siquiera es una palabra que no conozco, no es que sea una palabra en otro idioma, es que directamente no entiendo los caracteres, ¿sí? Vuelvo para atrás, me ayudo con el dedo, el clásico querido helvético, y de repente eso que parecía escrito de otra manera se devela, es como que era un espejismo, ¿me explico? Y de repente esos símbolos raros empiezan a ser una H, una E, una L, y empiezo a leer y al final entiendo que sí podía leer la palabra, y que era una palabra que podía entender en el contexto, pero por un segundo, por un instante, yo no era capaz de reconocerla. Y luego sigo leyendo. Eso me pasa cada tanto. Me pasa muchísimo más cuando tengo que leer en otros idiomas, ¿no? Esta idea, cuán opacos son los idiomas en su fonética y en su grafema, es como cuestiones que me cuestan más, o sea, idiomas que son
más transparentes me facilitan bastante el entendimiento. Y me pasa también con los números que los invierto. Entonces, más de una vez me he tomado el ómnibus equivocado, ¿no? O sea, agradezco que ahora ya no existe más el 114, porque paraba en la misma parada que el 141, y para mí eso era mortal. Cuando agarraba por Avenida Italia me daba cuenta, uy, no era. No era. Y tenía que volver para atrás. Era aparte de dos ómnibus con un recorrido totalmente distinto. Está bueno ver también cómo afecta, ¿no? Más allá de lo académico, porque muchas veces pensamos en la dislexia solo en el ámbito de los deberes que hay que hacer, lo escolar, ¿no? Lo típicamente escolarizado, y no nos damos cuenta que afuera en la calle también te enfrentás a un montón de desafíos, como esto que tú decías del ómnibus, que me parece impresionante, porque vos ahora sos un adulto que si te subís mal al ómnibus no pasa nada, te das cuenta que te equivocaste, te bajás, pero me imagino lo que debe haber sido los nervios que te generaba eso cuando eras jovencita, una adolescente que estaba empezando a moverse sola, por ejemplo. Tal cual, sí, además, sí. Y que además me parece súper importante también pensar en un adulto con la dislexia, ¿no? Porque también es como que pensamos en la dislexia a nivel escolarizado y solamente en ese aspecto, y nos olvidamos que, bueno, después sigue primero el liceo, la universidad. Tú ahora planteabas la lectura de materiales en otros idiomas, que forma parte muchas veces del estudio universitario, ¿no? De poder continuar la carrera académica, pero también, yo sé que vos viajas mucho, entonces me imagino lo que debe ser esto que tú planteabas, que te puede pasar en el 141 y 114 acá, pero el desafío que implica estar en otros países, ¿no? Sí, ni que hablar. No, quería como comentar, ya que estamos hablando de esos temas que a ustedes les parecieron interesantes. Por ejemplo, yo tomé la decisión de no aprender a manejar por ser disléxica. O sea, mi dislexia también me hace que no pueda distinguir de derecha de izquierda, ¿sí? O freno, acelerador, tal vez con un auto automático podría, pero digo, tenía 16 años más o menos cuando mi padre quiso enseñarme a manejar y me paralicé en ese momento. Dije no, y nunca intenté, o sea, nunca quise. Era como diciendo, prefiero no aprender a manejar. O sea, prefiero realmente no pasar por el momento donde tenga que apretar una cosa y mi cuerpo apriete otra, ¿no? O sea, porque me pasa cuando me baño, con las canillas, que no sé si para dónde abren y para dónde cierran, o cuál es la fría y cuál es la caliente, y me quemo, o sea, o paso frío. Imagínate en un auto, o sea, prefiero evitar eso. Sí, sin duda. Además ahí corres con un nivel de riesgo. De riesgo, por eso, a eso, demás. exacto. A eso es a lo que iba, ¿no? O sea, la responsabilidad, la responsabilidad que tomo de decir, bueno, hay ciertas cosas que yo no voy a poder hacer. Sí, eso es así. Cuando era chica, cuando estaba en edad escolar, habían dos profesiones, tal vez tres, pero dos que eran las más marcadas, ¿no? Cuando te preguntaban qué querés hacer cuando seas grande. Yo desde muy chiquita supe que quería ser diseñadora y desde muy chiquita decía que quería ser maestra. Cuando me encantaba jugar a las maestras. Cuando me detectan la dislexia y me explican qué es la dislexia, de nuevo estaba en quinto, tenía más o menos 10 años, 9, 10 años, ahí me di cuenta enseguida, yo nunca voy a poder ser maestra. O sea, el magisterio no, va a ser imposible que yo sea maestra con esta condición. Y la vida quiso, bueno, me decidí por el diseño, la vida quiso que cuando estaba defendiendo mi trabajo de tesis, se me acercara a la decana y me propusiera integrarme al equipo de decanato y empezar una carrera como docente universitaria. Y fue como un momento también muy significativo en la vida, porque volví luego de casi 15 años a unir dos cosas, o sea, a unir dos tareas, ¿no? Que eran las que tal vez me definían como vocacionales,
y no habrá sido a nivel de primer nivel, digamos, pero por lo menos sigo estando dentro del área de la docencia, o sea que entiendo que eso fue algo también que me marcó bastante, o sea que la vocación de docente la tenía en mí desde muy chica, y cuando me preguntaban por qué querés ser maestra, mi respuesta es para no hacer lo que hacen conmigo. O sea, esa era básicamente mi respuesta. O sea, yo quiero ser una maestra diferente, yo no quiero hacer lo que hacen conmigo en el sistema educativo. Bueno, un poco ser esa Irma, capaz que sos ella también para tus alumnos hoy en día, ¿no? Como el ver más allá y el darse cuenta, como poder ver al otro desde otro lugar, me parece que ahí seguro, y por algo también estaban acá, están en el vivo y te siguen por ahí. Y, o sea, hoy en día se habla que la dislexia se puede como diagnosticar a niveles tempranos, cuando, por ejemplo, los niños chiquitos vemos que tienen dificultad para seguir el ritmo en las adivinanzas, en los primeros cantos en el jardín, ahí a nivel inicial, todo eso son como pequeñas alertas que después, los primeros años ahí de escolarización formal, pueden hacernos darnos cuenta, bueno, vamos a consultar, evaluar y todo eso. A vos capaz que el diagnóstico te lleva un poquito más tarde. Hay un cambio grande también en si un tratamiento es temprano o no, por las posibilidades, ¿no? Por lo que ves más allá. Y vos lo marcás también, o sea, en tu relato lo marcás como, bueno, acá fue una etapa distinta. ¿En qué sentís que te cambió cuando te dijeron, es esto, es dislexia? ¿Qué sentís vos que a vos vea, más allá de lo familiar que lo comentabas, y que tuvo un movimiento súper amplio, ¿no? Por lo de la abuela, todo, hay un montón de cosas que se fueron moviendo. A vos, vea, en qué te solucionó saber que era dislexia y cómo lo viviste. Lo primero es eso, el pasar de la incertidumbre a la certidumbre. O sea, ahí me parece que hubo un caso, ¿no? Decir, bueno, poder tener un diagnóstico. Creo que esto pasa mucho también con la salud mental, que también es un tema que está recontra poco explorado. El poder tener un diagnóstico y decir, era esto. Y que te dijeran lo que implica, ¿no? Y que vos digas, sí, eso me pasa. O sea, es eso lo que me pasa a mí. Eso me parece que fue como un mojón. Luego el aprender esas cuestiones de aprender diferente, soy muchísimo más visual, ¿no? Entonces técnicas, o sea, que me enseñaran técnicas para memorizar o para recordar ciertas reglas, ciertas cosas, y yo también admitirme a mí, me acuerdo de hablarlo con creo que se llamaba Andrea, la maestra con la que hice los primeros 2 años de tratamiento, de que hay ciertos conocimientos, o sea, que yo siento que soy impermeable hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy es como esa sensación de impermeabilidad, de esto no va a pasar, o sea, esto no va a ser absorbido ni adquirido, no importa lo que hagas, o sea, y no importa cuánta gente trata de explicarme qué es una esdrújula, qué es una grave, yo no aprendo eso, y lamento decirle, maestras, no lo necesito en la vida, o sea, vivo más allá de saber si una palabra es esdrújula o no es esdrújula, ¿sí? O sea, no me ha impedido absolutamente nada, y hay veces que como que es, no, tenés que saber dónde está la entonación, ¿no? Como si no, ¿dónde vas a poner el tilde? Y tal vez pongo el tilde y tal vez no pongo el tilde, ¿sí? Pero eso no implica o no impide que me comunique contigo. Entonces, me parece que ahí, nada, eso, el admitirme, aceptarme, ¿no? Con esto, y bueno, y hay cosas que voy a aprender y hay cosas que no voy a aprender. Pero por otro lado, recuerdo, o sea, el momento, el lugar, la persona, si hacía frío, si hacía calor, cuando aprendí, por ejemplo, cuándo más lleva tilde y no lleva tilde, ¿no? O sea, o cuando va hoja va con H y ojo no va con H. O sea, ¿qué fue lo que hicieron conmigo para que yo adquiriera ese conocimiento? ¿Sí? O cuando me dijeron que hacer va con H. Sí, dale. No, ese pie que nos das me parece que está bueno para retomar otra cosa que hablábamos con Vicky, que me pareció como importante, porque las dos trabajamos con bastante, con una amplitud ahí con escolares, policiales y demás,
con gurises que tienen dificultad de aprendizaje, con otros que no tanto, pero digo, como en esto hay como, creo que hay cosas que pueden ayudar a muchos gurises. ¿Qué herramientas, sí, qué cosas vos dijiste, esto me ayudó? O sea, puede ser herramientas, situaciones, personas, ¿qué cosas a vos fueron mojones así en la vida? Hablamos de esta maestra, hablamos del, capaz que el aprendizaje más visual. ¿Qué otras cosas vos sentís que decís, esto fue una cosa que me cambió? Ahí va. Ejemplos claros. O sea, yo aprendo mucho más del hacer, ¿sí? Todo lo que me haga hacer, y del buscarle una lógica, un entender por qué. Entonces, un ejemplo claro que a mí me ponga en contexto, ¿sí? Por ejemplo, lo del más con tilde, sin tilde, que me dijeron, bueno, lleva tilde cuando es de suma, cuando aumenta, cuando, ¿no? Y el otro no lleva tilde y cuando es un pero, es como si fuera un sinónimo de pero. Y a mí eso me quedó grabado a fuego el cuento, el relato, ¿sí? Lo de ojo y hoja, el dibujar unos ojos con la J como nariz, ¿no? Y hacerle el iris en las dos O, y luego dibujar una hoja y que la hoja se dibujara con la H, o sea, a través de la palabra hoja escrita en manuscrita, hacer la forma de una hoja de otoño y pintarla de marrón y cosas por el estilo, me hizo recordar cuál lleva H y cuál no lleva H. Ahora, lo que pasa es que no puedes hacer eso con todas las palabras que van con H, porque llega un momento que ya no se te ocurre qué escribir o qué dibujar. Entonces, bueno, eso, hay ciertas palabras que pude aprender como el tomar, ¿no? El preñar, y otras que no. Y bueno, y es así. Tal cual. El razonamiento lógico de Bea, ahora que ella lo decía, el otro día nos encontramos en una situación en la cual tenía que deducir algo que no sabíamos, estábamos jugando como si fuera el personaje. Sí, por ¿no? eso, decir que estábamos en un juego entre colegas y amigas, porque tampoco era que estábamos tratando de descubrir la bomba nuclear, ni nada por el estilo. Estábamos tratando de deducir una cosa, estábamos jugando. Un juego, uno de esos que te pegas en la frente del nombre y tenés que saber qué decías. Y lo asombroso fue seguir el proceso por el cual ella se dio cuenta, porque además era un juego en el cual, no sé, vos no habías visto o habías apenas escuchado porque estabas distraída, esa palabra ya se había dicho, y en el momento, entonces, fue una serie de preguntas que nos fue haciendo, y fue como entrar en la cabeza de Bea y seguir el razonamiento lógico, y lo sacó. Al mismo tiempo, las dos que quedábamos éramos nosotras. Yo tenía uno en la cabeza, no tenía ni la menor idea, ni la más pálida idea de cómo enganchar las preguntas para poder sacar algo en claro, y ella llegó con un caminito bien derechito, y tiene que ver con esto, ¿no? De un orden lógico, cada uno por supuesto tiene como un mapa mental diferente, eso lo sabemos todos, que algunos somos más visuales, más auditivos, más así, más allá, pero en el caso de Bea, la estructura lógica es muy fuerte, y Claro. creo que eso está bueno, y te ayuda Pero en eso pero eso lo fui desarrollando con el tiempo. En realidad, si yo tengo que pensar, soy más visual, ¿no? que lógica. Pero vos sabés que, hablando también, por mi trabajo me ha llevado a trabajar con mucha gente y a tener que estar en contacto con muchas disciplinas. Y hablando con gente de la Facultad de Jurídica, en el desarrollo de carreras, porque trabajo en gestión universitaria, hablando con los coordinadores, me acuerdo que el doctor Grasso me decía, tenés un pensamiento lógico que podrías haber sido una buena abogada, ¿no? Y yo bueno, no voy a decir que nunca me planteé ser abogada, porque de chica veía Matlock, pero y me encantaba la serie. Y eso es claramente una señal. Una señal, ¿no? Y eso de las causas perdidas, ¿no? Defensora de las causas perdidas, me imaginaba como esa
esa abogada que iba a ir luchando por la justicia. Después entendí que la justicia no funciona tan así y bueno, preferí quedarme con el diseño. Pero, pero nada, esa cuestión lógica creo que la fui desarrollando con el tiempo. Creo que en ese sentido también, hablando de las etapas, la formación universitaria, que fue todo un desafío, obviamente tengo que aclarar de nuevo la metodología proyectual o el trabajo proyectual que está presente en diseño, que ahora está sobre la mesa, hace bastante tiempo, pero en Uruguay empieza a estar ahora sobre el trabajo en proyectos desde la primera infancia, desde la edad escolar y demás. Para mí colabora muchísimo con personas que tienen, como yo, dificultades para simplemente tener un acceso a la información o al conocimiento a través de leer y escribir. Entonces, la idea de pensamiento complejo, la idea de vinculaciones, la idea de pensar de forma fenomenológica, ¿no? Y que en un proyecto siempre está presente, logra hacer que el cerebro vaya vinculando cuestiones y sea más fácil entender el texto o la fecha o lo que sea que tenés que recordar, ¿no? El clásico, no sé, escrito de historia donde lo único que te hacían era recordar nombres y fechas. Y yo, lo que más me cuesta es aprenderme números y fechas. Entonces, fechas, números y nombres. Entonces, yo qué sé cómo se llamaba este tipo. Te puedo decir todo de la historia, pero no me digas que te diga cómo se llamaba, ¿no? O en qué año sucedió la batalla. Y bueno, tal vez te puedo decir por el contexto de la batalla, qué significó a nivel geopolítico, un montón de cosas, pero y yo qué sé cuándo fue, en qué fecha fue, no sé. No, tal cual lo que vos decís, el ABP tiene esto de poder hablar, de poder trabajar también desde la fortaleza, ¿no? De los estudiantes, que a veces cuando vos tenés una dificultad para el aprendizaje, todo el tiempo te machacan con esa dificultad, es muy difícil. Vos estás todo el tiempo poniendo la energía en mejorar eso que te cuesta y a veces no tanto desplegando tu fortaleza, ¿no? Desplegando capaz que en oralidad esto, decís, yo te cuento la historia espectacular, no tengo problema, y se nota que tenés una linda comunicación, ¿no? Entonces, capaz que si el tiempo también no hubiese sido tanto dedicado a léelo de esta forma, léelo de aquella forma, léelo, y usted estaba más desplegar esta potencialidad desde otros lugares, hubiese sido también como más disfrutable el aprendizaje. Pero creo que vos le fuiste encontrando la vuelta también a que te motive a aprender, ¿no? Desde otros lugares. Sí. Me costaba muchísimo leer y no me gustaba, me tenían que obligar a leer. Era como, sí. Porque además, de nuevo, me acuerdo de mi familia, era, porque tenés que leer, porque cuando se surgió todo el tema de la dislexia, bueno, una de las formas es leer, y siempre tuve, en la escuela, vieron que te dicen, bueno, comprensión lectora por un lado, lectura por otro, y demás. O sea, lectura siempre tenía bajísimo, regular bueno, así con mucho esfuerzo llegaba al bueno, pero siempre tuve una muy buena comprensión lectora. Comprensión lectora me facilitaba muchísimo cuando me leían. O sea, si la maestra leía el cuento, yo te podía analizar todo, pero no me pidas que lo lea yo. Ahora con los audiolibros, creo que me hubiera ido bárbaro. Cuando logré leer, cuando ya dejó de ser una imposición, y empecé a leer cosas que a mí me interesaban, ¿sí? Fue un camino de ida. Ahí me acuerdo de la primera vez que le pedí a mi madre, bueno, comprame este libro, me acuerdo que fue la novela de Mujercitas. Y fue, bueno, el primer libro que está pidiendo que le compremos. Y después era, bueno, comprame otro, bueno, ya está, no te podemos comprar un libro por semana. Y ahí descubrí la existencia de las bibliotecas, lo cual fue fabuloso. Y siempre fui ratón de biblioteca, desde ese momento que habrá sido segundo de liceo. O sea, el verano, el libro de Mujercitas fue entre las vacaciones de primer año de liceo y segundo año de liceo. Y también fue como descubrir un mundo.
Y en parte era eso, era algo que me gustaba, no me estaban exigiendo que lo hiciera, ¿sí? Por eso hoy yo escribía y decía, bueno, las barreras que también nos autoimponemos, ¿no? O sea, como yo sabía que era mal en eso, no quería hacerlo. Y había un tema de resistencia. También tuve una resistencia muy fuerte con el idioma inglés. Primero porque me costó un montón, muchísimo, y porque como que me obligaban, era una situación muy incómoda para mí. Y entonces generaba un rechazo, era como no me gusta, y soy mala, y no soy buena, entonces no quiero intentarlo. O sea, era como, prefiero que no me vengas con esto. El cuerpo, como... Sí, y entonces hacía como un rechazo, era un doble rechazo, de rechazo por la dificultad y rechazo porque no tenía las condiciones, no eran condiciones, era como no estaba con el modo o el humor como para hacerlo, ¿no? Entonces me bloqueaba, pero el bloqueo era emocional, ¿sí? Había un bloqueo emocional frente a eso, producto de la dificultad. Y con el tiempo empecé como a entender y viendo, o sea, aprendí mucho más de ver televisión, de ver películas, ¿no? De verlas en inglés, de empezar a entender el sonido, qué significa, de empezar a encontrar cuestiones que me gustaban en inglés, y poco a poco fui como adquiriendo el idioma. No tengo la estructura, no tengo posibilidades de saber si estoy hablando en pasado, presente o futuro, y hablo tipo Tarzán, ¿no? Como indio, pero me comunico igual. Y eso también me parece que el esfuerzo, ¿no? Las ganas de comunicarse. Y me pasa que tengo familia que está con, por ejemplo, familia en Israel, que hablan hebreo o inglés, y yo español o inglés, entonces la única forma es el inglés, y mi inglés malo y va a tener que alcanzar, porque es eso o no nos comunicamos. Entonces también aprendí, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, esa frase para mí fue como también súper significativa. En ese momento de timidez, donde te paralizás, donde de alguna manera el entorno se vuelve como, no digo agresivo, porque no llega a ser agresivo, pero sí ajeno a uno, ¿no? Y vos decís, uy, ¿qué hago? Y se te ocurre, bueno, voy y trato de hablar, y decís, no, mejor no. Y en mi cabeza sale esta frase que dice, que es como un lema, ¿no? Que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se rían de ti. O sea, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Que no te den bolilla, que te ignoren, que se rían. O sea, ¿qué es lo peor? ¿No? Más de eso no va a ser. Y entonces eso me da como una fuerza interior para ir y enfrentar y hablar o hacer lo que sea que necesito. Pero en esa lógica, ¿no? En decir, bueno, no me voy a morir porque el otro se burle de que no sepa que Vea, no es hablo. espectacular eso que decís, porque dos cosas, ¿no? Una me parece que como aprovechando este tiempo, porque sé que va a haber mucha gente que tiene dislexia o que tiene hijos con dislexia, y está bueno, porque era un testimonio que nos llegaba con Vic, que tenía que ver con esto de, porque no lee porque es vagoneta, o no lee porque no pone ganas, como ese tipo de cosas que son como a veces que desde lo emocional, esto último que vos planteabas, cómo lo emocional impacta en el aprendizaje, es una macana. Y el tiempo que vos, que te cansaba y que le tirabas como le sacabas el cuerpo a la lectura, también tenía que ver con que hay un desgaste cognitivo enorme para ir desentrañando cada una de las letras, para hasta poder formar esa palabra que capaz que estaba escrita en otro idioma, como decir, el código es distinto. Todo eso que te lleva tiempo, le quita tiempo a la comprensión lectora, y después ni que hablar después al disfrute. Cuando la maestra o cuando la otra persona te lo lee, es mucho más fácil para vos acceder a ese texto, ¿no? Ya sea cuento, lo que sea. Entonces, eso que hoy en día están los audiolibros, hoy en día hay aplicaciones que vos le dictás a la computadora y te va haciendo el texto y después es corregir, entonces también uno saca pila de presión con el tema de la falta de ortografía, la drújula, conocer. Hay como otras herramientas y está bueno también como dar a conocer esas cosas, y después que cuando uno saca presión, esto mismo, ¿no? Cuando ya era leer para vos,
iba más del disfrute, desde un interés tuyo propio, surgió esto de Mujercitas, y de ahí como terminaste de lo que vos decías, ¿no? Ratón de biblioteca. Bueno, también dar esa oportunidad a los gurises, ¿no? De que, bueno, cuando no es un texto de estudio y no tiene que ver con salvar este parcial, esto, se puede dar una conexión con la escritura y la lectura desde otro lugar. Además. Sí. Acá, por ahí apareció una pregunta que decían sobre en qué edad algo así como en qué edad me pasó lo del inglés, que en qué edad empecé a superar el trauma del inglés, y la verdad es bastante grande, diría más de 20 años, o sea, porque en el liceo me exoneraron inglés, por la dislexia. De primero a cuarto tenía que asistir a clases, pero no hacía las evaluaciones. Quinto y sexto me exoneraron completamente, ni siquiera tenía que ir a clase, lo cual fue un alivio. Pero cuando llegué a la facultad y no tuve problemas, o sea, yo era la traga de mi generación, ¿sí? O sea, nadie podía creer que yo en el liceo tenía problemas de aprendizaje. Y pasé bárbaro, primero, segundo, tercero. Ahora, cuando llego a cuarto y descubro que tengo inglés técnico 1, inglés técnico 2, fue como lo peor. Y voy a hablar y llevo todos mis papeles, ¿no? Y me dicen, está todo bien, pero estos son papeles de secundaria. En la universidad no te exoneramos por dislexia, vas a tener que salvar los exámenes. Y ahí fue como una barrera importante, sufrí un montón. O sea, volver como no a eso, pero ahí de nuevo fue esto de, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? No tengo que aprender acá, tengo que saltar este escollo en mi carrera, en mi vida, y seguir adelante. Y ahí empecé como luego que salvé el examen, que ojo, la profe tuvo muchísimas consideraciones conmigo, me leyó las preguntas, me tomó el examen oral, porque la escritura era un problema para mí en inglés. Ahí me defendí lo suficiente como para aprobar con el mínimo, pero realmente di el examen 2 veces. La primera vez lo perdí y la segunda vez lo salvé. Y y bueno, y fue como una liberación. Fue como diciendo, bueno, probé que pude superar esto, y empecé como a hermanarme o a hacer las paces, pero ya tenía más de 20 años, ¿sí? Cuando empecé a adquirir. Y bueno, y como decía Vito, los viajes me han ayudado un montón, porque me han enfrentado a situaciones donde, tengo que hacer mímica, señas y balbucear en inglés lo poco que sé, y con eso me he defendido. Bueno, yo creo que la verdad, Bea, acá la persona que te hacía la pregunta te da muchas gracias por tu respuesta. Creo que ha sido un disfrute esta charla. Leti, creo que hay un montón de datos. Tú no la conocías, Bea, yo te dije que teníamos que hablar con ella, que realmente yo pila de veces cuando hablo con mis alumnos, que, bueno, por ejemplo, alguna vez yo lo he comentado con alumnos que se han llegado a un diagnóstico recién a nivel liceal, y eso les ha implicado toda una serie de trabas a lo largo del tiempo, afectivas, como vos decías, ¿no? Que llegaron hasta ahí sin entenderse. Y que entonces se tiraban encima un montón de responsabilidades y de culpas y de cosas, que bueno, que cuando hubo una palabra que lo explicó y un entender, todos entendieron, ellos, los docentes, la familia, y bueno, y a partir de ahí se pudo empezar a trabajar. Pero eso, yo muchas veces comparto las experiencias que Bea me transmite, porque me parece que es fundamental esto, entender que la dislexia no se reduce al ámbito escolar, que es una condición con la que uno vive en todos los entornos, pero que no significa que no se puede avanzar en la búsqueda de satisfacerse a uno mismo en su vocación, en su desarrollo pleno, así que bueno, creo que acá mencionan que antes no había reducción, me imagino que con reducción se refieren a las adecuaciones curriculares, ¿no? Ahí
Me gustaría agregar un par de cosas que me parece que hacen también. La primera es, a ver, creo que, a ver, voy a empezar ustedes me corregirán. Sabemos hoy que la teoría de las inteligencias múltiples fue superada, ¿sí? O sea, que no se habla de inteligencias múltiples, es una única inteligencia, pero quiero quebrar una lanza por las inteligencias múltiples, porque de alguna manera lo que logró fue correr el eje de la lógico-matemática, o sea, de la inteligencia, o sea, la inteligencia vinculada o asociada únicamente a el idioma, o sea, al saber leer, escribir y hacer una cuenta matemática. Hoy sigue habiendo una construcción social muy fuerte que vincula la inteligencia y las capacidades cognitivas de una persona al hecho de si sabe leer y escribir, ¿no? Cuando una persona dice, este tiene buena letra, ¿no? Ese que decían antes la picardía, este tiene buena letra. Eso creo que nos debemos una reflexión como sociedad y quitarnos ese prejuicio o esa lectura rápida de decir si esta persona entonces escribe con faltas, entonces no sabe nada o es inculto. La cultura, o sea, esa sensación de persona culta o cultura asociada a si escribe con faltas o no escribe con faltas. Ese es el mayor desafío que me parece que tenemos y es con el cual me he enfrentado de adulta como profesional, ¿sí? Con mis colegas docentes, colegas, incluso, bueno, hoy hablábamos, ¿no? En qué posición estoy en la maestría, de encontrarme con una docente que me corrigió un trabajo de forma, bueno, fue satisfactoria porque no lo reprobé, pero sin duda con una nota muy inferior a lo que el trabajo merecía. Y cuando le pregunté por qué, me dijo por la falta de ortografía. Entonces ahí le dije, bueno, mira, soy disléxica. Y su respuesta fue, me lo hubieras dicho antes. Bueno, ok, ya superé la etapa donde andaba con el escudo defendiéndome a mí misma, diciendo, mire, abriendo el paraguas, ¿no? Mire que soy disléxica, mire que soy disléxica. Y resultó que conté las faltas y en 5.000 palabras habían 3 faltas. Entonces, lo que pasó, porque también pido ayuda y trato de que me corrijan el trabajo con correctores y con correctores de estilo, trato de que me corrijan los trabajos antes de entregarlos. Pero, como me había trazado un poco en las fechas, le había mandado a la profesora una carta explicándole que me había trazado, pero que igual lo estaba entregando, que por favor me disculpara. Y en esa carta, la cual no pedí que me corrigieran, habían por lo menos 4 faltas por párrafo. Entonces, la profesora simplemente digamos, el antecedente de esa carta evaluó el trabajo. Y para mí fue también un golpe, ¿no? Fue como algo bravo. Y nos sigue pasando, o sea, uno dice, bueno, tal, ¿cómo hemos evolucionado? Sí, en un montón de aspectos hemos evolucionado, pero en un montón de otros todavía nos falta desconstruirnos en cuestiones que tienen que ver con esto, decir, bueno, ¿qué criterio estoy usando para evaluar? Estoy evaluando el contenido, estoy evaluando las ideas, estoy evaluando el razonamiento que hay detrás, o estoy evaluando la forma en cómo está presentado, si está impreso lindo, si está bien estructurado en el texto, si tiene faltas. ¿Qué es lo que estoy evaluando? ¿No? Entonces, bueno, quería aprovechar este espacio para decir eso, que me parecía como importante. Y bueno, si nos están acompañando familiares de personas con dislexia o personas con dislexia de jóvenes o en edades tempranas, me parece de nuevo el no usar la excusa, o sea, no usemos la excusa de que somos disléxicos y que por lo tanto no podemos o tenemos que pedir cuestiones especiales. Tomémoslo como el desafío que es, ¿sí? O sea, aprendamos, ¿no? Cómo superarlo, cuándo pedir ayuda, pero que eso no nos genere una limitante, ¿sí? Hagamos lo que querramos hacer,
que luego la vida se va a ir acomodando. Y eso también me parece importante, esto que decía, ¿no? Yo, bueno, en un momento quise ser maestra, ahora soy profesora. Trabajo en gestión universitaria y acompaño equipos docentes en la creación de carreras universitarias. Eso es un poco a lo que me dedico ahora. Y eso me ha hecho trabajar con un montón de personas, con un montón de, ¿no? A nivel de doctorados, maestrías y carreras de grado. Y en todos los ámbitos, con todas las personas, siempre trabajo de forma horizontal, ¿no? En eso, en el respeto de las ideas. Y me parece que en ese sentido soy como muy agradecida a los ambientes y a los espacios. Pero cada tanto me vuelvo a encontrar con personas que entienden que si algo está mal escrito, es la forma en cómo reaccionamos. Una vez estaba en el espacio interdisciplinario de UDELAR y estábamos haciendo una actividad con colegas de otras universidades y había que escribir palabras y ponerlas sobre la mesa, ¿no? Libremente. Uno escribía una palabra en un post-it o en un papelito y la tiraba sobre la mesa. Y de repente yo escribí algo que iba con H, que no me puedo acordar ahora qué era, si habitar, o no me acuerdo. Así que iba o no iba con H y yo lo hice al revés. O sea, imaginemos, si iba con H y no la puse, imaginemos que no iba con H y yo le puse un H que no iba. Y me acuerdo que una colega grande agarró el papelito y dijo, por favor, ¿quién escribió esto? Y yo levanté la mano, fui yo. O sea, a ver, ¿qué te ofendió el papel? O sea, tiene un H que no va o le falta un H que debería ir. ¿Cuál es el gran tema? O sea, parecía que hubiese puesto un insulto mayúsculo, ¿no? Que alguien se hubiera caído de espaldas. Y lo cierto es eso, que a veces reaccionamos sin darnos cuenta en que eso lo escribió alguien de que está del otro lado, que está ahí contigo, ¿no? Y que, bueno, por alguna razón de la vida lo escribió de esa forma, y que no fue con una mala intención de ofender a nadie. ¡Ay, qué bien que pudiste reconectarte! Sí. Y eso también me parece que a veces lo que tenemos que controlar son las formas en cómo reaccionamos. ¿Me explico? Frente a algo que nos llama la atención, que no entra, que no debería estar ahí, un tilde o que falta o que sobra, ¿no? Respetar, acercarse, preguntar, manejarse desde otro lugar, ¿no? Porque como docentes, imagínate lo que sería para el alumno, para el joven que está, porque vos, con toda la cancha que tenés y la experiencia, podés mirar a esa otra persona y decirle, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Esto no es tan grave, pero por ahí, desde una mirada de un alumno, frente a una figura de autoridad como puede ser una maestra, ni te cuento las maestras, ¿no? En ese rol de materno, cuidado, autoridad, a un docente en secundaria que, bueno, también está en esa posición. ¿Cómo te sentís si esa persona viene y te ridiculiza, porque de alguna manera es eso, frente al resto de la sala, ¿no? Y lamentablemente todavía existen ese tipo de reacciones. Yo quiero creer que es cuando uno reacciona y no acciona, ¿no? Es cuando la persona no logra pensar y decir, bueno, a ver, ¿desde dónde estoy parado yo y cómo voy a plantear esto? Porque como docente debería ser un cuestionamiento constante. Antes de abrir la boca, pensar, bueno, ¿cómo lo va a vivir el otro? ¿No? El alumno que... ¿Vos sabés que sí. Después vemos. He tenido ese tipo de situaciones, ahora de adulta, ¿no? Y que obviamente, de nuevo, ya tengo las formas de encararlo y de hablar del tema, pero jamás en una clase. O sea, yo entro el primer día y le digo a los estudiantes que soy disléxica, mi condición, que voy a escribir en el pizarrón con faltas, que por favor me corrijan y que yo les voy a preguntar a ellos, ¿sí? O sea, cómo se escriben las cosas, y que si ellos tampoco saben, lo googleamos ahí en el momento y nos desasnamos todos, y que no pasa nada. Y jamás, pero jamás
sentí una situación de desautorización o de que me consideraran menos, o que digamos, mi rol estuviera puesto sobre, ¿no?, en duda o en tela de juicio porque la docente escribe con faltas o lo que fuera. Jamás. En mis, no voy a decir cuándo, pero en mis varios años de docencia. Y me parece que eso también es como muy bueno, ¿no? El ser honesto, el pararse y decir, bueno. Sí, vamos. Muy bien, bueno, ahora creo que la que se nos quedó colgada es Bea. ¿Yo me quedé colgada? ¿Volví? Yo no me Ahí paré. El sonido está bien. Ahí va. Bueno, ahora sí, entonces, agradecerte profundamente que hayas invertido todo este tiempo en la charla con nosotras. Ha sido un placer. Creo que es muy, muy rica la conversación para las familias, para las personas que lo viven. Ahí había un par de comentarios desde profesionales que decían, bueno, yo sí soy disléxica. Había alguien por acá que comentaba, una psicóloga con varias especializaciones. Había alguien que comentaba justamente el orgullo de padre de que su hijo estaba a punto de recibirse de abogado. Creo que es sumamente enriquecedor para todos tener modelos, ¿verdad? Modelos positivos a seguir, porque hablan de esto, de superación, de no poner excusas, de trabajar, de superarse y de avanzar hacia la búsqueda de la meta y objetivo que uno se haya planteado, sea la que sea. Así que ha sido un gran placer esta charla. Bueno, muchas gracias a ustedes y para cuando quieran. Buenísimo. Cuando quieran. Parte de yo, Armando. Repetimos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Va a quedar grabado, lo van a poder volver a ver, lo van a poder pasar si quieren para que otras personas lo puedan ver. A mí me parece que la difusión es fundamental. Un gusto, nos estamos viendo dentro de poco. Muchas gracias, chao.